4 años diciéndole al PRM que el PRM no llega junto al 28. Porque ni Luis va a soltar la presidencia del partido, pero Hipólito no quiere soltar la secretaría general. Entonces tú tienes a David y Carolina que aspiran a la presidencia antes de Luis ser presidente. Yayo se dedica a hacer crecer el partido hacia afuera. Ahora, si David y Yayo logran ese acercamiento, va a venir a darle a David lo que le criticamos que no tiene, que es la base. Si se junta esa base de Wellington y Carolina, y se van a convención David y Carolina, yo creo que en ese escenario gana Carolina. Y si Carolina gana la convención, nadie sabe, muy probable, que ojalá no ocurra, que David tome otros litorales externos al PRM. El partido que ha sabido aquí mantener economía estable es el PLD. Entonces, las condenas que ustedes han visto ahora, como la de Tamara Martínez, por ejemplo, la de las varias de Ángel Martínez, han sido bajo esta ley de delito de alta tecnología. Vamos al punto ahora de lo que le llaman la ley Mordaza. No es ley Mordaza. También hay otro artículo que es el 310 que habla del ultraje a funcionarios, que es una aberración. No, este gobierno no, el Ministerio Público no es independiente, nunca lo ha sido. Fue personal, que fue la de Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, que es un retaliador, es un intolerante. Rafael Paz también se quilló conmigo. José Fran Peñaguaba se ha dedicado, y él entiende que él es el oráculo político. Sí, él entiende eso. Y la pega, algunas la pega. A Guido hay que reconocerle su coherencia política. ¿Usted le cree realmente a Luis Abinader cuando él dice que él no sabía nada de lo de ese mes? ¿Qué nombre tú crees que puede tener el nuevo partido del PRM cuando se divide? Salto de realidad inminente. El invitado de hoy es un humano bajo observación. Su rol en la Tierra es de suma importancia y por eso el Consejo Galáctico autorizó el contacto directo con Hansel García en la casa. Dígalo todo, Hansel, ¿y usted? Bien, feliz. Gracias a Taylor, gracias a Isa Cimarro. Sí, y por los cabellos. La bella Naomi, gracias a todo el equipo, a Fleming, a todo el equipo y por supuesto a tu audiencia de los refuerzos. Gracias, hermano. Saludos a 42 North. 40. Siempre sigue. Sí, 40 de aquí, 40 de aquí. Abrazo, él tiene su segmento aquí. Ese es bueno, ese es mío. Sí, mire, Hansel. Yo de él, le debo mi carrera casi. Es verdad. ¿Cómo va a ser? Mi hermano. Es verdad. Mi hermano, sí. Ha sido muy importante en mi vida en esta etapa más reciente. Sí, usted sabe que 42 tiene mucho conocimiento de cómo manejar lo que es YouTube, las redes. Es un tipo que viene de la televisión, de lo técnico. Es un tipo muy preparado. Estratega. Sí. Sabe de comunicación. Sí. Sabe de engagement. Sabe irritar también a la gente. ¿Cómo que sabe irritar? Sabe irritar a la gente. Sí, jode mucho también. La gente tampoco puede joder tanto. Tampoco. No. Sí, pero tampoco joder tanto. Mire, Hansel, vámonos de una vez con esto. Usted sabe que en los refuerzos hablamos de todo. A mí me encanta la política. Yo quiero hacerle una pregunta medio ambigua. ¿Cómo usted ve el panorama político? Vemos ahí a un Gonzalo que salió. Vemos a un Yayo de que reunido con este muchacho. ¿Cómo es que se llama? El que era David de turismo, Collado, con David Collado. Proponiendo... Él va como un muchacho, pero no es un muchacho. Es verdad, ¿verdad? No. Está por encima de los 50. Sí, pero... De ahí tú no eres muchacho. Sí. Vemos también que están proponiendo a Gloria Reyes de que como secretaria general del PRM, que quieren hacer una reestructuración. Dicen de que no hay forma de que el PLD y la Fuerza del Pueblo no se unan, pero hay otra gente que dicen que Gonzalo y Omar. Yo quiero que usted me haga un análisis de cómo usted ve el panorama ahora mismo. Vamos, si te parece, vamos a arrancar por los partidos. Sí. Y vamos a arrancar por el PRM. El PRM está en un momento muy crucial de su vida. Recuerda que el PRM es un partido que viene de la mitad del PRD, pero de la base del PRD, que se va de casa y ni siquiera se construye como partido, sino que se aposenta en una casilla electoral que era del papá, de un partido del papá de Luis Abinader. Sí, y de ahí sí. es que viene que Luis Abinader e Hipólito son los dueños del PRD, del PRM. Hipólito trae la base, Hipólito trae la gente, y Luis Abinader pone la casilla del partido que era de su papá. Ahora no recuerdo el nombre del partido, lo tenía fresco, pero se me fue. Entonces ahí es como se forma el PRM. Hasta ahora no ha agotado un proceso de legitimación social
para construirte como partido. Entonces, cuando trae esa base, el PRM se va formando en el camino de ensamble. La Alianza Social Demócrata. La Alianza Socialdemócrata, gracias, que era del doctor Rafael Abinader, el papá Sí, de Luis sí. Abinader, que intentó muchísimas veces ser presidente, Sí, sí. y de alguna manera Luis Abinader lo que hace es que sigue el legado y por eso de alguna manera se le hace menos difícil alcanzar Claro. la magistratura del Estado. Digo menos difícil porque nunca es fácil. No, porque la Fuerza del Pueblo era el Partido Claro. de los Trabajadores. De los trabajadores dominicanos, de Sí. González Espinosa. Sí. Entonces, el PRM se forma así. Y ustedes recordarán entonces la guerra de los sillazos, Wow, sí. que fue una convención de delegados, el último aletazo que hizo el PRD para tratar de mantenerse unido. Fue una convención de delegados ahí en la Sarasota, en su local de la Sarasota, terminó a sillazo, a ti. Ahí se dio todo. El PRM nació así. Sí, Esa sí. lucha fratricida propia del PRD. Entonces, cuando nace el PRM, después de varias sentencias en los tribunales, en las altas cortes, Tribunal Superior Electoral, entonces por fin logra tener su identidad corporativa. Recuerda que primero era PRM, Partido Revolucionario Mayoritario. Sí, sí. El PRD se lo impugna y ellos pasan, se quedan con las mismas siglas PRM, pero Partido Revolucionario Moderno. Tenían el hacho. El PRD se lo impugna, se lo quita también y ellos asumen la señal del dedo. Es así, porque hay que conocer la historia para saber que esto es un ensamble, lo que es el Que era PRM. una guerra entre Miguel Vargas e Hipólito Maldonado Mejía. e Hipólito, los sí. últimos grandes líderes o los últimos líderes que tuvo el PRD y que se pelearon. Sí. Que el PRD siempre viene de la misma tendencia y termina peleándose. Si te fijas, ahora mismo toda la partidocracia dominicana, los partidos mayoritarios principalmente, han sido paridos de la lucha del PRD. Sí, es cierto. Todos. Es cierto. El PLD sale de la lucha del PRD entre Peña Gómez y Juan Bosch. Sí, Y la Fuerza del Pueblo sale del PLD. sí. Entonces vienen de ahí, del PRD. Sí, sí. Del PRD sale el Partido Socialdemócrata, Revolución Socialdemócrata, el de Atuey, Sí, el de que es del pleito entre Hipólito Mejía y Atuey cuando Atuey quería reelegirse. Sí. Así es que viene. Que el PRM Del siempre ha tenido PRD pleito. sale el PRI de la lucha de Jacobo y compañía. Diablo, sí. Ah, pero es que ese es el Wow, PRM. Jacobo, Sí, Ese es el Yo mismo tenía- PRM que tenemos, porque la gente ahora se sorprende. ¿De qué tú te sorprendes? Esa gente ha sido así siempre. Y no, y lo más grande es Lioso que, entre Yo todos. he sido así siempre. lo más grande es que yo escuché allá yo hoy Esa hablando. gente ha sido así siempre. Oiga lo que yo Como que él escuché. está hablando de una iglesia. Yo escuché allá yo hablando de una reestructuración, Está de que el bien. PRM necesita reestructurarse. Pero ¿por qué necesita el Yo tengo 4 años diciéndole al PRM, que ojalá me equivoque, porque yo Ujú. creo en la partidocracia, aunque Sí, no pertenezco sí. a ningún partido. Yo creo en la institucionalidad, que el PRM no llega junto al 28. No No llega. llegan completo. No. Entonces el PRM ahora está en un momento muy crucial, porque cuando el PRM se forma y pone a sus autoridades, pone a José Ignacio Paliza como presidente, una cara nueva, Sí. y a Carolina Mejía como secretaria general. Ahí se marca no la división, bueno, sí la división, no la fragmentación. Paliza representa a Luis Sí. y Carolina representa a Hipólito. Claro. Entonces, esos son los dueños del PRM. Sí. Son los dueños. ¿Qué pasa? Ahora el PRM tiene que legitimarse socialmente eligiendo a sus autoridades. Y como dice mi capo, ahí donde la puerca retuerce el rabo. Porque ni Luis va a soltar la presidencia del partido, que ya se sabe que Luis va a ser presidente del partido, pero Hipólito no quiere soltar la secretaria general. No. Y con razón. Entonces, ¿con qué me quedo? Cuando Hipólito es el dueño, el principal líder de la base del PRD. del Aparte PRM, de todavía que sí. siempre ha habido un run de que Carolina, que para presidenta, pero que entonces que este muchacho Guido Gómez Mazara también está que para presidente. Sí, sí, sí. Se todo tira. está replicando lo mismo de siempre. Que ese ha sido el gran problema del PRD, que el PRD, ahora PRM, no entiende que todos pueden ser gobiernos sin que todos sean presidentes. Diañe, es verdad. Todos podemos ser gobierno, Sí. pero no tenemos que ser todos presidente uno. Sí. Ahora gobierno somos todos. Diciéndolo en el caso de Claro, ellos, ¿tú ves? claro. Entonces esa es la situación. El PRM ahora tiene que ver cómo sale airoso de esa elección de sus autoridades. Ya se sabe que el presidente va a ser Luis Abinader. Ellos sabrán por qué. Yo le veo poca legitimidad a esos procesos, pero bueno, hay que ver quién va a ser secretario general, secretario de organizaciones, que son los 3 puestos más importantes. Ujú. Pero esos son los puestos más importantes hacia arriba. Sí. Pero después en toda la provincia tú necesitas un presidente de partido, un primer vicepresidente,
que no es tan fácil. La gente dice, que se están matando por ser presidente del partido en San Juan de la Maguana. Ajá, pero el presidente del partido en San Juan de la Maguana, primero que administra los recursos del partido en campaña. Claro. Primero es que se mueve con el tema de las casillas electorales de la candidatura. Entonces el PRM primero tiene que pasar ese proceso para después entonces pensar en el siguiente proceso de la elección de su candidato presidencial. Y tanto Luis como Hipólito van a buscar la manera de tener mayorías en ese Claro en que ese sí, sentido. pero ¿qué pasa con el PRM ahora? Que ya los liderazgos de Hipólito y Luis son los principales, pero esos liderazgos han parido nuevas ramificaciones. Sí. Entonces es la cosa más importante ahora. Quien vaya a ser candidato en el 28 no es ninguno de esos liderazgos, sino de otras ramificaciones. Claro, porque Ya Carolina, que es la hija de Hipólito, tiene el hipólitismo, la base del hipolitismo, pero tiene un liderazgo ella que ella va construyendo. Claro. El propio David también. Entonces tú tienes a David y Carolina que aspiran a la presidencia antes de Luis ser presidente. Sí, es verdad, es verdad. Pero esto no es tan simple lo que le espera al PRM. Pero hay un asunto. Por ejemplo, nosotros vimos yéndonos para atrás para poder entender el presente. Miguel Vargas Maldonado no era alias Mickey el que resuelve, ¿verdad? Que resuelve, claro. Él en un momento no fue subalterno de Hipólito. Claro que sí, claro que sí. Y después peleó con Hipólito. Que de hecho, él logra esa popularidad porque sale siendo el funcionario más valorado del gobierno de Hipólito, como secretario de Obras Públicas, que era como se llamaba en ese entonces. Sí. Y es verdad que fue un buen funcionario. Muy bueno. Fue un buen secretario de Obras Públicas. Entonces, cuando se arma la desbandada en el PRD, que Hipólito, después de que dijo 40,000 veces que no iba, decide ir a la reelección, que viene el grupo de los 7 y lo adversa, que el grupo de los 7 era Emanuel Esquia Guerrero, doña Miguel Ortiz Bosch, el fallecido Ramón Alburquerque, ha fallecido Atuey de Camps también. Sí. Me falta otro. Me faltan 2, eran 7, no recuerdo. Y entonces, esos mismos 7 es que le hacen la guerra a lo interno del PR y después afuera para que Hipólito pierda. Sobre todo Atuey de Camps. Yo siento, no sé si estoy mal, porque aquí el politólogo es usted. A mí lo que me gusta es la política, yo no sé de política. Yo siento que Yayo ha tenido un tiempo haciendo como una pequeña base. Sí. Al igual me dio como ese flashback de Rubén Vargas Maldonado. De Miguel Vargas Maldonado. De cómo fue construyendo esa perspectiva hacia afuera de que él era un buen candidato. ¿Se podría convertir Yayo en un enemigo de Luis entonces en el futuro? No lo creo. Siempre trabajan de la mano, pero ¿qué es lo que pasa con Yayo? Yayo, como secretario de Finanzas del partido, y una parte muy importante en la fundación del partido, era abogado del partido. Sí. Él hizo bufet, porque eso hay que entenderlo, de una familia de tradición de política. Yayo se dedica a hacer crecer el partido hacia afuera. La mayoría o una gran cantidad de gente que vino al PRM ya cuando era gobierno, vino de la mano de Yayo. Oh. Cholitín, senador de la Altagracia, entre otros. Yayo va haciendo esa base horizontal que lo sustenta, que si bien es cierto, él no tiene esa base genuina que nació con el PRM, pero de los ensambles que vinieron, él tiene una gran parte. Pero hay un detalle, por ejemplo, Yayo, siendo amigo de Luis Abinader, cuando Luis le dice que quiere aspirar, como en el 2008 fue, ¿verdad? Algo así. Sí. Él estaba con Miguel Vargas y él le dijo, yo no te puedo apoyar abiertamente porque yo estoy con Miguel, pero hoy por hoy es parte esencial del gobierno de Luis. Él aspira y he escuchado, no voy a decir los nombres, tú sabes, por respeto, pero he escuchado a muchos comunicadores que apoyan a Yayo. Sí, claro. Entonces, ¿usted cree que Yayo... Recuerda que Luis no va. No, Luis no va. No hay forma de pelearse con Luis. Sí, con Luis no. Luis no va. Pero ¿y si Luis quiere otro? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que el PRM ahora tiene que ir, y es lo que yo entiendo que va a pasar, para elegir su candidato a una convención cerrada y universal. Te explico. Los partidos, para elegir su candidato, dentro de todos los precandidatos internos, la ley le faculta, le da 3 modalidades. Sí, sí. Lo pueden elegir a través de encuestas, convención de delegados o convención universal. Aunque las 3 son válidas, son legales,
la más democrática es la Convención Universal, que es en la que se le permite a todos los inscritos en ese partido votar, ya sea cerrado o abierto. Sí. Cerrado es que solo votan los miembros de ese partido y abierto es que pueden votar todo el que quiera o semiabierto, solo lo de ese partido y que no estén inscritos en otro. Entonces, El PRM tiene que apostar a una convención universal para que su base se mueva y se legitime. lo Y que- entonces ahí es donde hay que entrarle el agua al coco. el gran reto es que ellos puedan pasar ese proceso sin que haya un pleito como hubo en el PLD que se dividió de Danilo y Lionel. Exacto. El primer gran reto, salir bien de sus elecciones de las autoridades. Secretario general y presidente del PRM en los diferentes escenarios y primero Que es vicepresidente. un juego de poderes. Claro, porque ahí el que saque mayor fuerza, eso se redunda para la convención. Claro. Porque esa gente se van a organizar. El tercero gran reto, salir bien de la elección de su candidato. Si apuestan a encuestas, que no creo que vaya a pasar, se embromaron, porque la democracia no va a imperar y van a terminar peleando. Si van a convención de delegados, también se embromaron, porque los delegados lo impone el que tiene el poder. Sí. La mayoría de los delegados de un partido son empleados del Estado y van a obedecer a quien sea su jefe en esa cartera. El lugar más expedito, la carretera más expedita para ellos poder salir democráticamente, eso es una convención universal. Mover el partido completo, que es lo que promueve Guido y promueve Carolina. Y eso va a tener que hacerse porque el PRM nunca ha hecho otra modalidad que no sea esa. Fíjate que hasta cuando Luis estaba seguro que era el candidato, que estaba adversado por Guido, que sacó un 5%, Sí. y una señora que se llama Delia Ortiz, aún así Luis fue a convención abierta. No hay otro espacio para que no sea convención abierta y ahí es donde se complica la cosa, porque ahí va a votar todo el mundo y ahí vamos a sacudir a quien tenga la base del partido. Pero hay un reto mucho más grande. Ese era el PRM sin cuarto, sin el gobierno, sin recursos, sin ningún tipo de posiciones. Hoy nosotros tenemos a Yayo, que está en Industria y Comercio, ¿verdad? Sí. Tenemos a Guido, que está en Indotel. Tenemos todos los cuadros políticos fuertes de ahí. Y más lo que van a sacar la cara, porque en el PRM, que viene del el PRM, que viene del PRD, vienen con ese defecto de fábrica, que es que todos quieren ser presidente. Ya lo sabe. ¿Usted cree que ellos en realidad pueden superar eso? ¿Hay posibilidad de que lo superen? Bueno, hermano, ese es su gran reto. Ese es su gran reto, porque yo te digo, la convención debe ser la convención universal. Y ahí se va a batir el cobre, porque la base genuina del PRM la tiene Hipólito Mejía y Carolina Mejía. Aunque ahora si David y Yayo logran ese acercamiento, esa base horizontal de Yayo que te decía, va a venir a darle a David lo que le criticamos que no tiene, Sí, que es la base. sí. Entonces ahí es probable, y sería unas conversaciones que se están dando ya entre Wellington y Carolina. Mire, mi hermano. Que sí, Wellington es otro cuadro también. Wellington no se puede subestimar. Wellington tiene una gran base. Si se junta esa base de Wellington y Carolina y los cuadros medios de David y la base horizontal de Yayo, Sí. y se van a convención David y Carolina, la cosa va a ser dura. Yo creo que en ese escenario gana Carolina, pero no es de que tan fácil. No, no es tan fácil. Mire, aquí Israeldo López, que lo trajimos, hablamos de todo, pero hablamos mucho de De política. los mejores locutores que tiene el Sí, país. sí. Raeldo dijo que el PRM no podía salir del poder. ¿Por qué? Él entiende que económicamente que el país no soporta que el PRD salga del poder. ¿Qué usted opina de eso? ¿Pero por qué Sí. económicamente no lo soporta? Él dice que no, que nosotros que no podemos volver para atrás para el PLD y que Lionel no puede volver a ser presidente. Pero yo creo, lo primero es que yo igual me han encasillado en todos los partidos y terminan sacándome. Sí, porque cuando veo un comentario un día que favorece a uno, me ponen en ese. sí. Al otro, pero ellos mismos terminan sacándome. Sí, sí, los mismos sí. comentarios me entran y los mismos comentarios terminan sacándome. Pero aquí no podemos perder en lo siguiente. El partido que ha sabido aquí mantener economía estable es el PLD. Sí. Entonces no me pueden decir que por temas de estabilidad de la economía, el PRM no puede salir del poder. Porque al contrario, el PRM tiene sus luces, sus grandes luces en el gobierno. Pero una de sus ambivalencias, por no decirle debilidades,
ha sido cierta estabilidad económica. Más que inestabilidad, incertidumbre, que tú no sabes lo que va a pasar mañana, Sí, porque la sí. economía es confianza. Sí, sí. La economía es confianza. Tú sabes que depositas ese dinero ahí, que tú no vas a tener que sacarlo Sí, porque sí. tu trabajo te está resolviendo. Sí. Aquí uno vive a veces con cierto susto, decir, yo tengo ese ahorrito ahí, pero fácilmente tengo que sacarlo, pues me presenta una vaina y esto sube. Hansel, desde tu conocimiento, para ti, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene el gobierno ahora mismo? La mayor debilidad que tiene el gobierno ahora mismo, bueno, yo creo que una pregunta dura, muy dura. La debilidad que tiene el gobierno, bueno, que no ha establecido planes de gobierno en los principales rubros sociales que la gente le demanda. Por ejemplo, yo te puedo decir la fortaleza que ha tenido este gobierno. Luis Abinader es un hombre que ha marcado la raya de Pizarro de la honestidad y de no permitir la corrupción, de no permitir la impunidad en su gobierno. Y escucha. En su gobierno. Escucha, sí, pero veme hasta qué punto tú escuchas. Porque esto es muy impopular lo que voy a decir, pero la masa no siempre tiene la razón. Ok. La masa sí. no siempre tiene la razón. Sí, sí. La mayoría no siempre tiene la razón. Entonces tú gobiernas para tomar decisiones. No es para tomarle porque el otro suba y diga, tú cambiarla. Hay que gobernar. Es verdad que hay que gobernar con la gente y escuchando a la gente, pero tú tienes que tener tu plan de gobierno y esa ha sido la debilidad del gobierno. Porque parece que su llegada al poder le cogió de susto. Parece que ellos entendían que no iban a llegar. Por ejemplo, el tema educación. El tema de educación no puede manejarse sobre la improvisación. Aquí, con lo que nosotros estudiamos, Taylor y yo, ustedes son muy jóvenes, fue con algo que se llamó el Plan Decenal de Educación. Sí, de verdad. Sí. Jacqueline Malagón, 1994, creo que fue que arrancó. Sí, sí. Hasta el plan hasta los 2000 y hasta el pico. 2004. Sí. Ese plan decenal de educación que los libros lo traían, decía que allá había una estructura en educación que se iba a hacer independientemente del secretario que viniera de educación Sí. y el presidente que viniera. Ese es el plan. Tú le puedes agregar, pero tú no me le puedes quitar. Equivalente. Perdóname, porque aquí se hizo un estudio que decía que eso era lo que necesitábamos. Sí, sí. Plan decenal de educación. Escúcheme, un equivalente a lo que Peña Gómez proponía en los 90, de que se hiciera un plan de gobierno. Sí, es que Para tiene que tener plan darle de gobierno. continuidad. Entonces, después tuviste a Hipólito ahí que gobernó con la educación más o menos equilibrada, porque era Milagros Ortiz Bola, la secretaria de Educación, que también era vicepresidenta, pero el PRM vino sin un plan de educación. Ok. O si lo tuvo, no lo ejecutó. ¿Dónde tú te das cuenta? No es posible que tú me hayas metido 3 ministros de educación en un gobierno y que ninguno me hayan presentado un plan a futuro. Yo creo que Roberto Fulcar podría tenerlo, pero vino la pandemia y lo complicó. Pero también salió con un escándalo de corrupción. Bueno, de señalamiento de presunta corrupción. Bueno, sí, de señalamiento. Nada de eso fue probado y no ha ido a tribunales. Yo me cuido de eso. Sí. Entonces, después tú traes un señor que se llama Ángel Hernández Miyagi, que tú no sabes dónde lo sacaste, que lo que hizo fue atrasar la educación más de lo que estaba. Y ahora tú traes a Luis Miguel de Camps, que sí la han mantenido más o menos estable, pero no hay un plan de educación. Esa fue una gran debilidad. Okay. No hubo un plan, no hay un plan de seguridad ciudadana. Solo me vendieron una reforma policial que da para atrás y para adelante. Pero la reforma policial es más que eso. Aquí no hay un plan que tú digas del Ministerio de Interior y Policía, esto es lo que se va a hacer a 10 años en la seguridad. Por lo menos Leonel se te inventó de que barrio seguro. Que tú puedas estar de acuerdo o no. Sí, sí, Danilo se te inventó otra cosa, como en Chifadul. Este gobierno, yo no he visto un plan. Reforma policial, pero ¿hasta qué punto reforma policial? Yo me reí el otro día cuando vi que vino de que el secretario de Seguridad de Costa Rica a aprender del modelo de seguridad de República Dominicana. Pero por Dios, en Costa Rica que no hay ni cárcel. No, según las estadísticas de que nosotros tenemos un crecimiento económico y que hemos disminuido la delincuencia, pero vemos a cada segundo cómo esto se desarrolla. Y es verdad que la seguridad ciudadana, es verdad que a veces hay cifras que se pueden exponer sobre ciertos avances. O lo manipulan. Pero no lo sé, porque el jefe de cifras del Ministerio de Interior y Policía era uno de los más opositores. Okay. Y ahora ni habla. No recuerdo cómo se llama ese viejito, ese señor, no recuerdo cómo se llama. Sí, que era experto en seguridad, tuiteaba mucho, caramba, no recuerdo cómo se llama. Entonces, aquí tú no tienes ese plan que tú digas sobre esta base, porque la seguridad es más que reducir los homicidios, si es que se reducen.
Sí. La seguridad y confianza. La seguridad ciudadana es que tú sepas que vas a salir ahí a la Churchill de día con tu cartera en la mano Con el y teléfono que no fue. te la van a, y que no te la van a Y es- arrebatar. y es- Seguridad ciudadana es que tú no te pongas nervioso cuando tú escuchas un motor acelerando de ahí. Y Y, es- esa no es la realidad que vivimos. Y ejecución de proyectos que tú, porque las estadísticas no son solamente para ver los números, son también para tú evaluar cómo tú vas a reducir eso. Sí, entonces, para cerrarte en la pregunta que me hiciste, la debilidad de este gobierno ha sido, desde mi punto de vista, la ausencia de planes de gobierno en diferentes aspectos transversales de esta sociedad. Mire, la ley Mordaza, como se le ha bautizado, lamentablemente ha sido uno de los desaciertos de este gobierno más grande. Yo he resaltado aquí varias veces que lamentablemente eso tiene casi un año que pasó, ¿verdad? Y ahora es que veo una pequeña resistencia. ¿En realidad usted cree que el 6 de agosto vamos a tener esa ley o usted cree que Luis Abinader va a hacer algo en contra? Vamos a poner en contexto. Ujú. No se trata de una ley per se, y mucho menos de una ley mordaza. Yo no lo veo así. Me gusta poner los conceptos. Vamos por parte. Aquí la ley que rige el ejercicio de comunicación es la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Ujú. Esa ley penalizaba con prisión la difamación e injuria. Además de prisión, multas civiles. En el 2016, una gran cantidad de periodistas, encabezados por el jurista llamado Anfis Rodríguez, profesor de periodismo y de derecho, incoaron un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se declare inconstitucional la prisión por difamación e injuria y que por ende sea quitado de la ley la prisión, sino que se quede solo con las multas, Claro. con lo civil. Y eso se logró, se despenalizó. Desde el 2016 aquí, la penalización por difamación e injuria desapareció. Periodista no podía ir preso ni comunicador, que antes sí lo teníamos. ¿Por qué? Porque se creía que era una retaliación. Eso no significa que hayan desaparecido las condenas, aunque no sea de cárcel. Muy por el contrario, aquí hubo mucha gente, porque ahora que la gente está armando, Sí, aquí sí. hubo mucha, y tú lo sabes, aquí Alvarito estuvo Claro, condenado varias veces claro, por difamación e injuria. claro. Aquí tuvo condenado Melton Pineda. Aquí tuvo condenado muchísima gente por difamación e injuria, periodista pasado. Pero lo de ir a cárcel se abolió en el 2016. Sí. ¿Qué pasa? Estas prisiones que estamos viendo ahora por difamación e injuria son conseguidas por la ley de delitos electrónicos. Ajá. ¿Por qué? Como ahora la digitalización de los medios ha hecho que medios tradicionales y medios electrónicos se fusionen, ya te pueden perseguir por la ley de delitos de alta tecnología que dice que tú no puedes difamar, que tú no puedes injuriar a través de redes sociales, a través de canales de YouTube, y que si lo hace, las penas de prisión pueden ir desde 1 año, desde 1 hasta 3 años. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora aquí por radio en vivo, eso también está por lo digital. Va para YouTube. Si yo incurro en algún aspecto difamatorio o injurioso de alguien, también se pasó por lo electrónico. Entonces, ¿qué están haciendo los abogados astutamente? Que te persiguen por lo electrónico. Sí, arman un buen expediente. Entonces, las condenas que ustedes han visto ahora, como la de Tamara Martínez, por ejemplo, la de las varias de Ángel Martínez, Ángel ajá, sí, ¿y quién más? Claudia Pérez. Rafael Guerrero también. Han sido bajo esta ley de delito de alta tecnología, que ahí sí está penalizada, pero no está penalizada per se, sino a través de delito de alta tecnología. Y por eso es, ojo, con lo que yo estoy de acuerdo de ir a tribunales cuando tú te sientes difamado o injuriado. Porque cuando tú te sientes difamado o injuriado en un micrófono, tú tienes varias vías. Tú tienes pedir derecho a retractación. Tú tienes derecho a réplica. Incluso cuando te demandan, hay una primera cita que es para conciliación. Sí. Si tú entiendes que lo que tú dijiste no tiene la prueba suficiente, tú puedes agotar uno de esos procesos. Porque se puede caer por error en difamación. Y no pasa de ahí. Ahora que hay que establecer la diferencia entre difamación y extorsión. También. Que hay gente aquí que se ha metido en un camino peligroso Sí, sí. de la extorsión.
social y económica. Sí. Entonces eso no se puede permitir. Vamos al punto ahora de lo que le llaman la ley Mordaza. No es ley Mordaza. El nuevo Código Penal, que era un reclamo desde hace años que estábamos pidiendo, porque todavía tenemos un código anacrónico, porque nos estamos rigiendo, porque todavía no entraba en algo todo el nuevo. Claro. Se aprobó en agosto pasado. Por fin tenemos Código Penal, que siempre se trancaba, que por las 3 causales. Sí, que sí. por fin tenemos Código Penal. Duramos años y años. El Código Penal tiene muchísimas cosas positivas. En su gran mayoría el Código es positivo. Lo primero positivo es que lo necesitábamos. Código Penal. El Código Penal entonces se aprobó en agosto. Hay algo que se llama vacatium legis, que tienen las leyes que son de aplicaciones quizá un poco burocráticas y entendidas, porque ahora tanto los abogados como los jueces tienen que estudiar este nuevo código, entre otras cosas. Entonces se le dio un vacatium legis, en vacación de la ley sería de 1 año para que entre en vigencia. Ese año se cumple ahora en agosto. Y es por ahora que tuve la alarma social y hay algunos artículos que la gente le ha puesto popularmente ley Mordaza, pero no, son los artículos principalmente, creo que el 228 y el 229, que vuelven a traer la prisión por difamación e injuria. Creo que prisión de 3 a 5 años es que establece. Entonces ahora... Pero hay cúmulo de condena también. voy para allá. Sí, entonces ahora los entendidos en la materia dicen que no es susto, no se puede. Si ya fue declarado inconstitucional la difamación y la injuria, no pueden traérmela de nuevo para prisión. Y eso es totalmente entendible. También hay otro artículo que es el 310 que habla del ultraje a funcionarios, que es una aberración. Sí. Ok. Una aberración, es un disparate. Cuando dice que se describe como ultraje a funcionario, cualquier palabra que tú digas que raye contra la inmoralidad del funcionario público o privado. Vamos a volver al caliezaje. Cualquier gesto Entonces, que tú hagas sí, también. hazte un también gesto. gesto. nada Entonces, se yo pasa. entiendo que esos artículos no van a pasar. ¿Por qué? Porque ahora perfectamente los legisladores pueden reunirse para revisar esa ley y derogarla. Y yo creo que lo van a hacer. Lo pueden hacer antes de entrar en vigencia o después. Y si no lo hacen, entonces se cae en el constitucional como se cayó la del 6132. Basta con que un ciudadano vaya y eleve un recurso y se declare inconstitucional. Entonces yo creo que esto sí hay que revisarlo del Código Penal. Pero son tan solo algunos elementos de estos artículos. O sea, no es la ley, no es que el Código Penal. Sí, yo que es una ley entiendo, sí. mordaza. Son estos Pero, artículos. ¿y lo del DNI? Bueno, la ley del DNI que pasó a crear del departamento del DNI a dirección del DNI. Recuerda que fue la primera ley que se aprobó este año. ¿Fue este año o en el 2024 o en el 2025? Yo creo que fue el año 2025. pasado. El año pasado fue a revisión, se le hizo unas cositas ahí, pero todavía eso hay que revisarlo también porque eso establece un tema de que el DNI podría llamarte para que tú reveles la fuente por un proceso de investigación. Tú como comunicador, como periodista, tú puedes colaborar, pero tú no puedes estar bajo ninguna circunstancia obligado. Es una aberración, es una máxima del periodismo. Claro. Que tú proteges tu fuente. Al gobierno le convino tener la justicia independiente. Mira, Si lo hay. Que lo primero que usted tiene No. que explicar si hay una justicia independiente. se supone que la justicia debe ser independiente, porque la justicia como tal es el tercer poder del Estado. El primer poder del Estado, el poder legislativo, Congreso, senadores y diputados. Segundo poder, que no es el primero, poder ejecutivo, que es el gobierno encabezado por el presidente de la República. Y tercer poder del Estado es la justicia. Ahora, tenemos que separar entre justicia y ministerio público, que no es lo mismo. Lo que ha dicho este gobierno es que tuvo un ministerio público independiente, que tiene un ministerio público independiente. No, este gobierno no, el ministerio público no es independiente, nunca lo ha sido. Y de hecho, yo soy de que comparto la tesis de que no lo puede ser del todo, pero nunca lo ha sido, el ministerio público independiente. ¿Qué sí hizo este gobierno? ¿Qué sí hizo Luis Abinader? Que nombró como Procuradora General de la República a una mujer sin afiliación política, Sí. a una mujer con una seriedad probada, que viene de la carrera judicial, como doña Miriam Germán Brito. Que si bien es cierto, ese nombramiento obedeció a un reclamo social, impulsado también hasta por un tema de no de venganza, sino por lo que le había hecho Sí, Jean Jean Alain Alain, cuando se sí. estaba eligiendo el Consejo Sí, Nacional sí. de la Magistratura. Pero lo cierto es que sí hay que aplaudirle a este gobierno que no siguió la tradición de los otros presidentes de sacar un cuadro político y ponerlo en la cabeza del Ministerio Público. Este gobierno lo hizo diferente.
Y a eso que llaman independencia, pero no independencia total. Sí se avanzó en eso. Después también hubo la modificación de la Constitución. Se estableció que un cambio en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura que le daba mayor independencia, mayor soltura a la hora de elegir al procurador y los jueces, y se avanzó en ese sentido, pero un Ministerio Público Independiente no existe, no ha existido. Es lo que yo entiendo, aunque mucha gente sigue bajo esa retórica. Pero sí este gobierno avanzó en eso. Simplemente no lo manipuló ni puso gente de su gabinete ahí. Exactamente. Porque cuando pasa una tragedia o cualquier evento aquí catastrófico en este país, de una vez le caen al presidente para que baje raya. Y lo ratifica después con la elección de doña Jenny Berenice, Sí. que es una mujer que viene de la carrera judicial, de ser fiscal en Santiago, después de ser fiscal aquí en la capital, después de ser fiscal de la PEPCA, y sigue de la carrera judicial y la asciende hasta Procuradora General de la República. Bueno, no la asciende él, la asciende el Consejo Nacional de la Magistratura, pero eso antes no se veía. Antes se veía era que los presidentes sacaban un compañerito de su partido y lo ponían ahí, y que hoy están haciendo activismo político. Por ejemplo, Jean Alain lo sacó Danilo del Comité Central del PLD para ponerlo como procurador. El que tuvimos anteriormente, que fue Radamés Jiménez, el cuadro político de Leonel, el principal de la Fuerza del Pueblo. Francisco Domínguez Brito, que entiendo que fue un hombre serio y honesto, pero es un hombre de cuadro político, incluso ha sido aspirante varias veces a la presidencia por el PLD y ahora lo está haciendo de nuevo. Entonces, Luis Abinader, este gobierno, ayudado por rompió con eso. Sí, y eso hay que reconocerlo. Y el que venga debe seguir en esa misma línea. Y hay que aplaudírselo. Mire, claro. Ángel Martínez en un video dijo que el asesinato de las dos personas del Biantini iba dirigido a él, que él había abandonado horas antes ese apartamento por alerta de seguridad. ¿Qué opinión a usted le merece eso? Usted que maneja bien ese tema, que vi que usted hizo un contenido sobre eso en el Tono Radio. Y antes del tema de Piantini, también al propio Ángel Martínez le dediqué dos bloques. Es sorprendente ver como un hombre condenado por difamación e injuria, varias condenas por difamación e injuria, sigue presuntamente repitiendo la práctica y repitiéndola de una manera peligrosa, atribuyendo a una acción de Estado la desaparición física de dos personas de nacionalidad norteamericana que estaban en el país. Porque si bien es cierto, la señora Raiza nació en República Dominicana, pero se fue de este país a los 12 años, hizo vida en los Estados Unidos, se nacionalizó allá, tuvo toda su familia allá, trabajaba allá en el correo, una empleada federal. Es norteamericana. Sí. Su hijo por igual que nació allá, la novia de su hijo, que gracias a Dios salvó la vida. Entonces, que este señor hable de algo tan peligroso, hable esas sandeces de disparate, gracias a Dios que a él nadie le hace caso y que eso no tiene credibilidad. Pero siempre aparece uno que otros borregos que deciden seguir. Este señor, yo no entiendo los niveles de ¿Pero qué fue lo que le pasó exactamente a la pareja? ¿Ya hay información exacta de qué fue lo que le pasó? Hay una investigación abierta. Entonces, hay una investigación abierta porque hasta ahora el INASIF determinó que la muerte de esas personas se produjo por dióxido de carbono. Primero que había dióxido de carbono en su sangre y después se determinó que eso fue lo que le ocasionó la muerte. Entonces el dióxido de carbono, esa sustancia peligrosísima que se da por combustión de vehículos de motor, de plantas eléctricas, de parrilla, de todo lo demás. Sí, como un humo, el ácido silente. Entonces te agarra y la gente prácticamente no lo advierte. Entonces ahora está abierta la investigación para saber de dónde vino ese monóxido de carbono. Pero ya se sabe que fue por monóxido de carbono. Tenemos casos de accidentes de gente que ha dejado lamentablemente prendido el vehículo y que en lugares cerrados. Sí, porque eso te intoxica, pero tú no sientes nada, tú lo que te duermes y ahí... Incluso hay muchísimos casos de gente que lo ha usado como método de autoeliminarse. Sí, también, sí. Porque es una muerte pasiva. Sí. O sea, tú no sufres. Sí. Y hay gente que ha recurrido a ese método. La escena esa de una manguera que le ponen y vaina, que la hemos visto en muchas películas, eso. Tengo conocimiento que te conocen como Mr. Primicia, ¿correcto? Así me dicen. Sí. ¿Cuál ha sido la primicia que más cara te ha salido? El diablo, esta muchacha es reta que manda. La primicia que más cara me ha salido,
Cuando el PRM estaba en su proceso de elegir a sus candidatos, que hicieron muchos trucos con las encuestas para elegir los candidatos a senadores y diputados, que ganaba uno y quitaban el otro y se lo daban a otro porque tuvieran mayor bonomía económica para invertir en la campaña. Sí. Y yo le adivinaba todos esos trucos, no se lo adivinaba, se lo desnudaba todos esos trucos. Le desnudé el truco de los 5 o 6 diputados que iban a pasar en la ejecución número 1, se lo dije cuando querían sacar a uno, todo se lo exponía. Y todas las bolas se las bateaba. Lo hice con los senadores y me intervinieron el teléfono. Ay. ¿Que le intervinieron el teléfono? Claro. El PRM. Vamos a decir que fue el gobierno, pero el PRM. Me intervinieron el teléfono. Eso ha sido lo malo. Pero yo no tengo problema. Yo lo saludo por ahí. Le digo, normal. Aquí. Tengo otra pregunta. Dele. ¿Cuál ha sido la llamada, vamos a decirlo así, como más incómoda que tú has recibido después de dar una primicia? Wow, fue reciente. No fue llamada, fue personal. Y sí hubo una llamada, pero ahora no la recuerdo. Fue personal, que fue la de Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, que es un retaliador, es un intolerante. Y se vende como patriota y se vende como el más tolerante. Y lo enfrentó. El que más cuida la libertad. Pues claro, pero 1000 veces. Y lo sigo enfrentando. Sin embargo, las cosas positivas que pudiera tener también se las reconozco. Yo no tengo problemas personales con nadie. Pero sí, ese señor, yo hice un bloque diciendo cosas sobre él, exponiendo cosas sobre él, en vez de quizá contradecirme en el medio de comunicación. Lo quiso hacer en términos personales, quiso serrucharme el palo, gracias a Dios yo trabajo con gente muy responsable, y entonces después el periódico me mandó a cubrir una actividad, esto no lo sabe ni mi jefe, bueno sí, creo que se lo dije a mi jefe, me mandó a cubrir una actividad y allá en la actividad yo fui a entrevistarlo y me le presento, Hansel García, encantado. Sí, yo sé quién eres tú. Digo, qué bueno que usted sabe quién soy yo. Vamos a entrevistar. Entonces me preguntan, no, porque ustedes, los comunicadores, se ponen a hablar sin saber. Digo, mire, lo primero que yo no soy comunicador, yo soy periodista. Y lo que yo digo lo hago con una base. Ahora, puede estar equivocado o no, pero existen las vías para que usted reclame. Ven, lo entrevisté. Después que lo entrevisté, sigue resabiando como los muchachitos. Cuando tú lo mandas para el colmado. Sí. Intolerante. Y al final le dije, mire, senador, haga lo que usted quiera. Punto. Después salió un acercamiento, ya, pero bueno, ya eso fue lo más incómodo que yo he pasado. Rafael Paz también se quilló conmigo, pero nada personal también, pero el tiempo me dio la razón, como la Fuerza del Pueblo lo estaba utilizando, porque lo estaban utilizando como los gallos de traba. Tú sabes, la mona. Sí. Déjame chubarlo aquí en la alcaldía, a ver si el otro prende allí y así era que lo tenían, al final lo dejaron sin pito y sin flauta. ¿Te han ofrecido a ti dinero y han intentado sobornarte a ti? Siempre existe. Siempre existen acercamientos. No te puedo mentir, siempre existen acercamientos. Di que es soborno, di que toma tanto para que te calles, pero te mandan a alguien que mira, fulano, que quiere pero el asunto previo. Sí, saben que tú eres mi amigo y saben, mira, y tratan de acercarte a través de ti. Por ejemplo, dicen, mira, oye, fulano es mi amigo, ¿qué es esto? Sí. Entonces sí. Mire, el caso Coral y Coral 5G. Hemos visto unas condenas, 20, 10, 15, 5 años. ¿Usted siente que ha sido un avance esa condena? Claro que sí. Yo soy muy respetuoso de las leyes, porque yo no soy de los periodistas que juegan a ser jueces ni a ser Ministerio Público. Las leyes están ahí. Y si el Ministerio Público instrumentó un expediente lo suficientemente evidenciable, robusto, que consiguió una condena, entonces se fue el fallo de los jueces. Y los jueces amparan, y los jueces fallan amparado en la ley. Entonces yo no lo cuestiono ni lo señalo. Ahí ahora los condenados, tienen todo un espacio para apelar y volver a apelar, porque hasta que las sentencias no caen en la cosa irrevocablemente juzgado, de hecho no te pueden tratar ni siquiera como culpable per se, porque todavía tú tienes los espacios para apelar segunda instancia, tercera instancia, hasta que llega a casación, si tú quieres, a la Suprema. Entonces ya eso tiene un camino judicial en el cual yo lo respeto y creo en la decisión de los jueces. ¿Y usted cree que en el caso Senasa tendremos condenas similares? Porque estamos hablando de estas personas que ejecutaron toda esta trama
perversa en el gobierno del PLD, ¿verdad? No, mira, no sé similares. Y voy a aprovechar que un abogado que quiero muchísimo, Manuel Acosta, que es brillante, me está escuchando, me escribió, saludo para ti, Manuel. Él sabrá mucho de lo que voy a hablar y también una gran cantidad de la audiencia. Una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad jurídica. En los tribunales no vale lo que tú crees que existe, es lo que tú puedas probar. Lo que tú razonas. De que No, es lo que tú puedas probar. No es que lo que yo creo, es lo que tú puedas probar. Y la historia que cuenten el Ministerio Público y cuenten los abogados. Y primero la cintila probatoria en la primera fase y después la prueba en la segunda fase. Entonces, dependiendo de ese expediente, lo probatorio que sea, lo robusto que sea, vamos a ver cuál va a ser la condena. Porque hasta ahora esa gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Claro. Hasta que la justicia lo condene. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí yo no sé qué puede pasar, pero también yo le doy un reconocimiento a la justicia, le doy un aplauso a la justicia de este país. Por ejemplo, tú tienes el otro día que esta justicia dominicana dictó un no al lugar a Gonzalo Castillo y un no al lugar a José Ramón Peralta. La justicia entendió que ellos no estaban vinculados en ese caso y a la hora de mandar los juicios de fondo, a ellos lo excluyeron, no al lugar. Mucha gente empezó a decir, no, que eso es político, que se pusieron de acuerdo, que el PLD, que pues aquí la gente habla de todo, aquí la gente habla con una ligereza impresionante de lo que no sabe. Ok, ¿y esta condena ahora al caso Coral? Sí. Porque tú me estás diciendo que si le dieron no al lugar a Gonzalo, que era uno de los principales funcionarios del PLD, de Danilo, no al lugar a José Ramón Peralta, de sus principales acusados, ok, tan limpio. Pero y entonces está condenado ahora al guardaespaldas de Danilo. ¿Cómo tú lo explicas? Sí, sí. Toda la justicia está haciendo su trabajo. Yo lo que veo es que, como yo lo percibí en aquel tiempo, había una persecución a cuadros importantes del PLD. Aún no se tuviera un expediente sólido que asegurara la condena, porque había una casa de brujas, era como el pueblo necesitaba eso. Necesitaba preso. Sí, el pueblo necesitaba preso. eso. Esa era la consigna, lo queremos preso. Sí, y aunque no quedaran presos, aunque mañana fueran absueltos, ellos necesitaban irlo a buscar de madrugada, hacer ese show. Ojo, y habían expedientes fuertes, sustentables, la justicia lo está demostrando ahora. Pero, por ejemplo, tenemos este expediente fulano, también llévate ese. Sí, sí. Lo tenemos, pero llévatelo así. Entonces, la forma, yo siempre la critiqué. Siempre. Populismo. Y tengo ¿verdad? mi conciencia totalmente tranquila. Cuando arrancó este gobierno con la principal operación, que fue el caso del hermano Danilo Medina y otros, yo critiqué la forma. Pero esa forma no se lo inventó el Ministerio Público que dirige Miriam Germán. Esa forma se la inventó Jean Alain con el caso. Es verdad, es verdad. Con el caso de la construcción, ¿cómo se llama? Dios mío, ahora se me olvida. Con el caso de Brex. Sí, sí. Fue Jean Alain que fue a filmar gente, a sacarlo de madrugada en cuero de su casa y a ponerlo en vergüenza en los edificios. Fue Jean Alain. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? Encabezado por Miriam Germán, que siguió la misma, le dio de su propio chocolate. Sí, entonces, yo no se lo atribuyo, yo se lo atribuyo a la práctica. Se lo critiqué cuando lo hizo Jean Alain con Odebrecht y lo critiqué cuando lo hizo Miriam Germán con el caso de presunta corrupción del PLD. Sí, mire, Peñaguaba. ¿Cuál de los dos? Tony Peñaguaba. Se desligó de un comentario que se hizo viral, de una imagen en donde él hablaba de que a los Foques, como un outsider, ¿verdad?, podía dar un susto en el 2028. Él se desligó de ese comentario. Sin embargo, hay mucha gente que valora a un Santiago Matías como una persona que pudiera. Antes, déjame explicarte el comunicado de Tony Peñaguaba. Por eso te pregunté cuál de los dos, porque imagino por dónde tú venías y la gente lo confunde. Los hermanos Peñaguaba. Sí, sí. Está José Fran Peñaguaba, claro, y está Tony Peñaguaba. Y otros. Abril Peña, también su hermana, mi amiga Abril, hija de Peñaguaba. José Fran Peñaguaba se ha dedicado y él entiende que él es el oráculo político. Sí, él entiende eso. Y la pega, alguna la pega. Sí, sí. Y es el presidente de la Federación de Partidos Minoritarios, un tipo que sabe hilar, sabe hacer alianza.
a veces, y te voy a decir eso de Peñaguaba. Como que sabe quedarse en el poder, ¿verdad? Sí, que un para la CEN, que si no es para mí es para la mujer, que nómbrame el hijo en la lotería, siempre en eso. Y te voy a decir una cosa, aprovecho eso que él dijo de Santiago Matías. Entonces, él dijo esa opinión que tú acabas de señalar sobre Santiago Matías, la cual yo comparto. Entonces, Tony, estaban diciendo Peñaguaba, y algunas portadas incluso ponían la foto de Tony. Pero Tony es del PRD, funcionario del PRD, aspira también a ser candidato y él lo hizo correcto. No soy yo, es mi hermano. Yo estoy en otra cosa, yo estoy en el PRM y tengo un proyecto. Eso es entendible, totalmente, tenía que hacerlo. Ahora, una de las cosas de tú mirar en este país para dónde va la bola y quién puede tener olfato de poder es para dónde coge José Fran Peñaguaba. Sí, claro. Mira, que hay unos leones que para donde enfilan, acércate. José Fran Peñaguaba. Porque yo lo critico, pero la pega mucho. Ramón Rogelio Genao. Gente que nunca sale del poder. ¿Cómo tú que sale del poder? Que sabe oler donde guisan. Entonces, lo que él dijo es totalmente correcto. Totalmente correcto lo que él dijo. Santiago Matías puede ser un outsider, puede ser un hombre que dé una sorpresa en este país. Yo no sé en qué está él con eso. Santiago acaba de salir de Planeta. Pero preguntarle, a ver. Yo no recuerdo quién fue que lo dijo. Yo creo que fue en el programa de Colombia Alcántara, que estaban diciendo, según de que le había ofrecido el Partido Reformista, de que a Santiago. Eso lo dijo don Freddy Aguasviva, que es político. Ahora lo veo un poco alejado de la práctica política, pero es uno de los ejecutores de prácticas políticas en varios niveles del PLD. Él sabe. Él sabe. Ex esposo de mi queridísima amiga Sheila Acevedo. Sí, Sheila. Sí. Tú quieres a todos tus compañeros de Esto No Es Radio, ¿verdad? Todos. ¿Cuál es tu favorito? Dime dos para ayudar. No, todos mis favoritos. No. Todos mis favoritos. No. Todos mis compañeros de trabajo. Todos. Tú lo quieres a todos, pero todo. Mira, es normal. No, porque yo no miento ni rehúyo preguntas. Mira, es normal que en el día a día se creen afectos. Es imposible cuando alguien, lo que somos compañeros de trabajo, mentira. No. Mentira. A mí no me cae bien la gente que dice no, mentira. ¿Por qué? No hay amigos. ¿Por qué? Porque mis compañeros de Esto No Es Radio son, por lo regular, las principales gente que yo veo en el día. La primera persona que yo veo en el día, a veces primero que a mis hijos están durmiendo cuando yo salgo de mi casa. Y las primeras personas con quienes yo saludo, a quienes yo hablo en el día, es la gente del edificio rojo que me encuentro ahí, los conserjes, doña Reyita, Frank, y mis compañeros. Diario, mínimo 3 horas todos los días. Primero, entonces no me venga a decir nadie que yo puedo ver a esa gente solo como compañero de trabajo. No. El que dice eso es una piedra, está petrificado, no siente, no es o desconfiabilidad. es un mentiroso. Es que tú tienes que crear afectos obligados, porque esa gente yo lo veo todos los días y lo veo más que lo veo primero que a mis hijos. Entonces, esa gente, esos son mis compañeros, son mis amigos, son mis hermanos. Si a mí me da un mareo en una silla de esa, qué sé yo, Tolentino puede estar aquí ya conmigo, a mí me da un mareo, él que tiene que agarrar. Claro. Tolentino es uno de sus favoritos. Todos son mis favoritos. No, por decirte algo, te puedo decir lo mismo, Brito, Ariel, Lisbeth, Gaby. Si a mí me da un mareo ahí, ¿quién es que me va a agarrar? El que te al lado. El que te hay. Entonces dije, que esos nada más son mis compañeros de trabajo. No, mentira. Esos son mis compañeros de trabajo, esos son mis amigos, esos son mis afectos, esos son mis hermanos. Mire, hoy no es esa gente que yo veo diario. Sentado ahí, dijo Karim, que la fórmula perfecta para que el PLD y la fuerza del pueblo puedan lograr llegar al poder son Gonzalo presidente o Marvis. Yo estoy de acuerdo. Esa es una fórmula. Yo dije hace 7 meses que esto no es radio, cuando hablé del posible regreso de Gonzalo, que nadie lo había dicho, que fue una primicia, que ya Gonzalo regresaba y había tenido conversaciones con la fuerza del pueblo vía Omar Fernández. Pero ¿Usted dio esa primicia? 7 meses, búscalo ahí, el regreso de Gonzalo en YouTube, a la portada le puso mano negra. Pero Gonzalo no es el que antes lo criticaban porque era medio tonto, ¿no? Sí, es. Ay, Dios mío, que no se el que le espera. hicieron esa campaña. Que entiendo que va a ser el candidato del PLD. ¿Y por qué hay gente que dice que eso es imposible, que el PLD y la Fuerza del Pueblo no se van a unir? No, eso no es imposible. Ahí el problema son Leonel y Danilo. Leonel y Danilo, mi amigo Danilo.
¿Y usted cree que se vaya a sobrepasar eso? Uno nunca sabe, la política es así. Ahora hay unos temas fuertes. ¿Qué nombre Unos tú crees temas que personales. ¿Qué nombre tú crees que puede tener el nuevo partido del PRM cuando se divida? Hay un tema, porque es que hay un tema. Yo tengo que ser claro, yo tengo muchísimos amigos en el PRM, muchos amigos, empezando por Carolina es mi amiga. Pero hay gente que entiende, y yo no estoy lejos de entender lo mismo, que David y Carolina van a ser candidatos los dos. Ay, mi madre. Y Carolina tiene una gran masa de mujeres. De mujeres, No, yo he ido de a la eventos base del PRM. Sí, Entonces, si se hace esa convención universal, como entiendo que va a ocurrir, voto a voto, que vayan la mayor cantidad de PRMistas a votar, es muy probable que Carolina gane la convención. Y si Carolina gana la convención, nadie sabe, muy probable, que ojalá no ocurra, que David tome otros litorales externos al PRM. Ojalá no. Te digo porque la historia lo ha hecho en otras ocasiones, porque cuando él fue candidato a alcalde, la gente entiende que David fue candidato a alcalde por el PRM. Si yo te digo que no, que la primera alcaldesa del PRM del Distrito Nacional fue Carolina Mejía. Si yo te digo que David Collado realmente fue alcalde por el Partido Reformista. Sí, había una alianza, ¿verdad? El certificado de alcalde de David Collado dice Partido Reformista. Sí. Porque fue el Partido Reformista que lo inscribió. Sí, porque el PRM había inscrito a Fello, difunto Fello, que era el otro que se me daba ahorita del grupo de los 7. Sí. Y entonces después el PRM, sí, el PRM lo asumió como aliado y todo lo demás, pero su inscripción fue por el Reformista. Dice Raeldo Cuando López. no pudo por el PRD, se inscribió por el Reformista. Dice Raeldo López que el próximo presidente es Guido Gómez Mazara. Yo no sé. Esa es la apreciación de Raeldo López. Yo respeto su opinión. ¿Pero qué usted cree? Mi amigo Guido, a la persona que más me gusta entrevistar. Guido es una eminencia. Porque aprendo. Ese es mi entrevistado favorito. Yo lo voy a traer, me voy a poner para eso. Mira, Pero usted, Fácil, cree que Guido tiene posibilidades, porque le voy a decir una Está cosa. difícil. Para el 28 está difícil. Sí, porque Guido, para mí, ha sido la verdadera gran oposición de Luis. Estando dentro del partido, antes del nombramiento, él le daba durísimo Y después. a Luis. Mira. Después le bajó un poco, usted sabe, por una cuestión tal vez de Mira, a políticamente correcto. Guido Gómez Mazara, además de su alto intelecto, hombre con el que da gusto conversar, me encanta entrevistarlo, aprendo mucho, Guido es una superestrella. A Guido hay que reconocerle su coherencia política y hay que reconocerle que es un tipo que no empeña su cabeza. Guido no empeña su y cabeza. no tiene dique sonido No, él dice lo que él piensa. Y esa es la democracia. Y un crítico, esa debe ser la un crítico democracia. hacia dentro del PRD fuerte. Que tú hoy, puedas decir del lo PRM. que tú piensas dentro de tu mismo partido y que eso sea tolerable. Sí. Esa es la democracia. Exacto. Y entonces Guido es un demócrata. Y un hombre frontal, un hombre que dice las cosas como son. Yo admiro mucho a Guido. Sí. Y le tengo mucho aprecio. Y él lo Sería sabe. un error que Alofoque realmente decida hacer carrera política, porque a un Freddy Veragoico le ofrecieron mucho. Vimos un Rafael Corporán de los Santos que realmente pasó por la alcaldía y realmente entiendo que no le fue bien en la Corporán. alcaldía. Sí. En términos de la imagen, usted sabe. ¿Usted cree que sería propicio que Santiago dejara la comunicación, todo lo que hace, para meterse a la política, él sin ser político? Yo entiendo que sí, pero que no deje la comunicación. Ni que invente con el edificio. Ambas cosas. Que me deje el porque edificio la misma rojo comunicación tranquilo. que lo puede defender a él mismo. No, pero es que no hay que ese edificio rojo se porque está tranquilo. Sí. Sin problema. No, claro. Él Yo puede ser quisiera candidato- también. Él puede ser candidato a lo que él quiera. Sí, y ese sí. edificio rojo tranquilo ahí Sí. funcionando como está. Pero Y no, Roberto nadie. Salcedo salió de la Y comunicación. sí, y programarte siguió. Sí, programarte siguió, normal. ya te lo dije ya, programarte siguió. Pero usted cree Roberto no salió, Roberto tomó una pausa. que... No, Roberto Ah, salió ¿verdad? totalmente. Sí, salió duró totalmente. muchísimos años Sí. fuera. Embajador ahora. Sí. en Panamá. Ansel. Por último, ¿usted le cree realmente a Luis Abinader cuando él dice que él no sabía nada de lo de Senasa? Yo creo que era algo sabía. Es lo que no conocía las dimensiones. Y confió en el amigo. Porque mira, uno de los golpes más duros para Luis Abinader, en términos personales, incluso eso del tema Senasa.
Y yo presenté un bloque, búscalo, cuando yo digo la vinculación de Luis Abinader y Jacín. Esa gente vienen unidos. Hermano. Desde cuando Luis Abinader no soñaba ser presidente. La gente entiende que sí. Yo le saqué foto ahí que cuando Luis Abinader inauguró su primer comando de campaña, quien estaba ahí con era Jacín. Sí. O sea, fue un hermano que le falló. Sí, un hermano que le falló. Entonces, sí, yo creo que él supo que hubo algo, pero el amigo vino y le dijo, mira, ya eso está solucionado, ya eso se resolvió, fue un chin que pasó. Y dijo, no, pues está bien, vamos a seguir para adelante. Pero yo creo que las dimensiones del caso Senasa, claro que Luis Abinader no creo que la supiera, ni que la sospechara. Usted sabe que yo tengo mi propio pensamiento sobre eso. Yo siento que él no solamente lo sabía, sino que son parte de la estructura del poder que el presidente tal vez, aunque quiera, no puede ejecutar de manera inmediata. Porque usted sabe que se juega mucho con las lealtades, lo que uno le debe en términos de trabajo a otro. Yo siento que él lo sabía. Luis Abinader la ha roto con eso. Te lo pongo de ejemplo. Uh-huh. Luis Abinader se quitó del lado a quien fuera su jefe de campaña Sí. por rumor. Sí, es verdad. Roberto Fulcar. Sí. Se quitó del lado a quien fue su jefe económico de recaudación, que fue Macarrulla. Y lo nombró ministro del gobierno y se lo quitó del lado por un ruido de corrupción del hijo. Se quitó del lado al que fuera su jefe del sector salud en campaña, Plutarco Arias, Sí. ministro de Salud Pública, por un ruido de una jeringa. Le decían de que Plutarco jeringa, no relajen con eso. Él lo hizo. Sí. Él lo hizo. Entonces yo no creo que no se iba a quitar Jacín si lo hubiese sabido. ¿Habrán presos si sale el PRM del poder? Pues ya hay, sin salir. Pero como, Pues ya hay, sin salir. pero persecución, como recuerde que Balaguer jugaba mucho con la frase de borrón y cuenta nueva, por eso. Hipólito de ahí también, del borrón. ¿Tú y cuenta entiendes? nueva. Porque es que si yo te persigo, lo más normal es que tú me persigas después. No lo sé, pero dice el filósofo villaltagraciano, Sergio Pascual Vargas Parra, Ay, 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 mi ay. merenguero favorito Sergio Vargas, que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Muchas gracias, Hansel. Nos Oye, vemos mañana. Una sola. Sí, dale. Hansel, ¿usted es un hombre soltero o casado? Ah, coño, vete. Que... Los refuerzos, de 7 a 9 de la noche, por Mix 104.5 FM.